Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta transmisión que estamos teniendo. Gracias por las opciones. Gracias por las personas que han podido desear escucharte por un momento, cantarte. Y hoy te pedimos, Señor, que bendigas, como hemos orado, a todas las madres en Colombia, en Bogotá. Y te bendecimos hoy por tu santa palabra. Y te damos gracias por tener alternativas. Bendice este momento de oír tu palabra, Señor, y de bendecirte y darte gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero invitarle en esta mañana a que usted se ubique en el libro de estudio y de meditación, de reflexión que estamos teniendo, y es el libro, la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses y el capítulo 3. Y hoy estaremos meditando entre el versículo 1 y el versículo 11. Filipenses 3, 1 al 11. Quisiera empezar diciendo que nos la pasamos en la búsqueda de obtener lo mejor para esta vida. Fatigados y decepcionados, volvemos una y otra vez a tratar de descubrir el sentido por el cual existimos. Cristo lo es todo para la eternidad y para esta vida, por lo cual perderlo todo por hallarlo a Él es la riqueza de la vida. Sí, hermano, sí, amigo, perderlo todo por hallarlo a Él es la riqueza de la vida. El tema y el título para hoy: el valor incalculable de Cristo. El valor incalculable de Cristo. En el libro, la carta a los Filipenses, hay un grupo de religiosos que tratan de darle esperanza a la gente, como hoy día hay muchos grupos, haciéndoles creer que por medio de ellos mismos, de sus ritos, de sus confesiones y de sus prácticas y de su religión, alcanzarán la satisfacción tan buscada fuera de Jesucristo o al lado de Jesucristo. Además de sus prácticas, Jesucristo. Filipenses 3:1. El apóstol Pablo empieza diciendo así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo anima a que se alegren en el Señor, les da seguridad con el mismo mensaje que siempre les ha predicado. Deben, como iglesia, ellos protegerse particularmente en esta carta, de grupos judaizantes. ¿Y cómo protegerse de dichos grupos? Ya veremos cuáles son las prácticas de los judaizantes. ¿Cómo protegerse? Atendiendo 3 recomendaciones que el apóstol Pablo les va a dar aquí entre capítulo 3 de Filipenses, del versículo 2 hasta el 11. 3 recomendaciones que da el apóstol Pablo. Primera recomendación: guárdese de los corruptos. Iglesia, guárdese de los corruptos. Y está dirigida la carta, o dentro de la carta de este capítulo hay 3 grupos de personas. Está la iglesia a la cual él se está dirigiendo. También hablan de los judíos, y también va a hablar de los que les asediaban y procuraban torcer el camino de ellos, llamado los judaizantes. Segundo grupo. Primer grupo la iglesia, segundo grupo los judíos, tercer grupo los judaizantes. Vamos a detenernos en cuanto a los judaizantes. Estos hablaban de algo que ellos llamaban la salvación completa. La salvación completa era tomar a Jesucristo, evidentemente recibirlo, y con eso las prácticas judías: fe
en Jesús y también la fe acompañada con el guardar la ley. Y así debilitaban la gracia. La iglesia debía estar unida para defender su verdadera y única fe. Mire Filipenses 3, versículo 2, por favor. ¿Qué dice el apóstol? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 veces dice guardaos o cuídense, y declara de quienes lo deben hacer. Primeramente, de lo que él catalogó literalmente como o lo que él dice, lo que él escribe, los perros. Los perros. Y uno diría, pero ¿cuál es la bronca con los perritos? Si los perritos son tan bonitos y son tan tiernos. En esa época eran animales salvajes, no domesticados, que vagaban por la calle, comedores de basura, asolapados, salvajes, peligrosos y codiciosos. Estos deseaban insaciablemente devorar, ahora sí en forma de aplicación, a la iglesia. Personas con estas características de estos animales deseaban devorar a la iglesia. El rey David en su época dijo en el Salmo 22, versículo 16 y versículo 20, dijo lo siguiente: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Ahí está cómo lo relaciona. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué hacemos con las manos? Trabajar, producir. ¿Qué hacemos con los pies? Avanzar. Pero dijo, horadaron mis pies y mis manos. Y el verso 20 dice, libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Pues así cataloga el apóstol Pablo a estos hombres. Dice de ellos, estos son falsos maestros y son falsos cristianos. Van a ser echados fuera. En la eternidad no podrán tener parte. Y Apocalipsis 22:15 dice la Biblia, mas los perros estarán fuera. Alguien podría decir, pero ¿cómo va a nombrar animales y personas? Característica de estas personas que se asemejaban a las características de estos animales salvajes. Y dice en Apocalipsis, mas los perros estarán fuera. Y mire lo que dice, junto con los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El objetivo de los judaizantes era uno: decir que con los esfuerzos humanos ellos podrían ser salvos y con los esfuerzos humanos se podían sentir lejos de la condenación. Los perros. Ahora dice, cuídense también de los malos obreros o de los obreros malos. Gente que efectivamente como obrero trabajaba fuerte por enseñar, hacían misiones, pero con muy mala enseñanza, apartando a sus seguidores de mirar, de seguir y de servir solo a Jesucristo. Ellos perdieron de vista el valor del perfecto pago de Jesucristo por el pecado y procuraban cambiarlo por los méritos humanos para lograr su salvación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14, Pablo escribe así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan
como apóstoles de Cristo, hablan de Jesucristo, predican de Jesucristo, enseñan partes de la Biblia acerca de Jesucristo, pero están disfrazados. Y el apóstol Pablo dice, pues no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, diciéndonos que estas personas, aparentando ser luz, van a llegar a muchos hogares y a muchas casas y van a trastornarlas, y van a trastornar iglesias y personas que no leen su Biblia, personas que no tienen una fe correcta, personas descuidadas en su oración y en su manera de vivir, perros, obreros malos, y por supuesto también les dice los mutiladores. ¿Y qué tiene que ver esto de los mutiladores? Va a hablar de la llamada circuncisión, la señal del pacto, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, la señal más fuerte de los judíos, circuncidarse, que era los hombres cuando eran bebés, recién nacidos, y también cuando se convertían de otros pueblos para ser pueblo de Israel, tenían que circuncidarse, quitar el prepucio de su miembro. Y era algo muy doloroso, pero eso era el antiguo pacto. Cuando se habla de los mutiladores, era dolorosa la cirugía, pero no tanto como circuncidar el corazón. Sabía que se pueden hacer sacrificios muy dolorosos, subir a Monserrate de rodillas, poner frijoles en los zapatos y quién sabe otro tipo de cosas más, pero sin una consagración interna del corazón, de nada va a servir. La iglesia debía protegerse de grupos que pretendían judaizarlos. ¿Cómo debían protegerse? Atendiendo las 3 recomendaciones dadas por el apóstol Pablo. La primera, guardarse de los corruptos. La segunda, garantizar sus creencias. Garantice sus creencias. La circuncisión a estos hombres les hacía creerse mejor que los gentiles. Pablo les responde en Filipenses 3, la primera parte o la parte A. Pablo les dice, porque nosotros somos la circuncisión. Para los judíos tener la ley y la marca física en sus cuerpos, la de la circuncisión, les hacía creerse más de los cristianos gentiles que se empezaban a convertir a Dios. Hoy la iglesia es inducida a judaizarse. Gálatas 5:1, la Nueva Traducción Viviente, dice así, Gálatas 5, el versículo 2, Gálatas 5:2. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada les va a servir. Presten atención. Si ustedes dependen de la circuncisión, vuelvo y repito, para hacerse justo ante Dios, entonces Cristo no les servirá para nada. Y hoy en día, pues no se habla de la circuncisión, porque grupos judaizantes cristianos, pues hablan sencillamente del Shabbat, de guardar el Shabbat, de guardar el día que es, de guardar el sábado. Pablo les diría hoy a ellos, la máxima es la circuncisión. ¿Por qué no se circuncidan entonces? Si quieren guardar toda la ley, ¿por qué además de no guardar el Shabbat y las fiestas, por qué no se circuncidan literalmente? ¿Por qué no van al quirófano? No les es práctico, ¿verdad? Ir. Son enseñanzas que son para abolir y para quitar. Pero usan, por ejemplo, el día de reposo y las otras fiestas, el Shabbat, y juzgan a la iglesia por no guardar el 7º día, sino guardar el primer día de la semana.
y cosas así. Si lo hiciéramos, si guardáramos el sábado y si hiciéramos todas las fiestas judías, de nada nos aprovechará Cristo, diría Pablo hoy. La iglesia debe guiarse por el Espíritu Santo y no por la ley, no por la raza, no por la posición social. Filipenses 3b, la segunda parte dice: los que en espíritu, hablando, quiero recordar lo que venía diciendo el apóstol, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, guiados por el Espíritu, no por la ley. En Gálatas 5:25, la Nueva Traducción Viviente dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. No estamos viviendo por el Espíritu, sigamos la ley del Antiguo Testamento. No, sigamos la ley del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hoy no se recibe la marca en el cuerpo, querido hermano y amigo, por un bisturí, sino en nuestro hombre interior recibimos la marca, somos sellados por el Espíritu. Así dice Efesios 1:13, la verdadera marca. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Cuando le decimos a las personas: vengan a Cristo, y hoy le invitamos a que venga a Cristo y se entregue. Usted necesita que el Espíritu venga de lo alto y entre en su vida y lo empiece a guiar. ¿Cómo hacer para recibir el Espíritu? Por oír el Evangelio y por creer en el Evangelio. Si usted oye el Evangelio y cree en el Evangelio, será salvo, y el Espíritu Santo, usted será sellado con el Espíritu Santo para siempre. Él estará con usted para siempre. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo estará para siempre con usted. Lo que importa es una nueva manera de vivir. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos lleva a ir cambiando cosas en todas las áreas que tenemos que cambiar. Mientras que uno puede guardar solamente ritos. Hay personas que no son transformados, sino que pueden cambiar de una iglesia a otra, de la iglesia tradicional a la iglesia protestante, y eso es todo. Pero debe haber transformación en sus vidas. Y allá practicaban los rituales, y aquí vienen a practicar de pronto otros. En Gálatas 6:15 y 16, la Nueva Traducción Viviente dice: no importa si fuimos o no circuncidados, no interesa. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Y añade: que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ese principio, no el de la ley, sino ese principio, el de ser transformados por el Espíritu. Y termina contundentemente: estas personas que viven según este principio, ellos son el nuevo pueblo de Dios. Y hablaremos de quién es el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Una pregunta: ¿son judíos y gentiles iguales? Por supuesto que sí lo son delante de los ojos de Dios. Razones: el asunto del pecado. La iglesia, compuesta tanto por judíos y gentiles, es decir, los que no son judíos, para decir nosotros los colombianos cristianos o de otra parte del mundo, no somos judíos, somos llamados los no judíos, o los gentiles en aquel tiempo éramos llamados así. La iglesia está compuesta tanto por judíos y gentiles,
por medio de Cristo son los verdaderos circuncisos. Los dos grupos han pecado. Los judíos cometieron pecado y pecan. Los cristianos, los gentiles también. Romanos 3:9 dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? No nos podemos enorgullecer en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a no judíos, usted y yo, a judíos y a gentiles, que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Es decir, la excelencia del cielo, del que viene del cielo, por lo cual Jesús vino a pagar por los pecados de todos, de judíos y de gentiles, y hacernos uno solo en él. Son judíos y gentiles iguales. Otra razón más, el asunto de la pared derribada. Lo que nos separaba a judíos y a gentiles, había algo que nos separaba. La pared fue derribada por Jesucristo. Para Dios no hay acepción de personas. Efesios 2:14 y Efesios 2:18, verso 14 y 18. Verso 14 dice: porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, o judíos y no judíos, hizo uno solo, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Verso 18: porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, los judíos y no judíos, o judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es necesario que el Espíritu Santo venga a toda criatura para que sea pueblo de Dios y llegue a tener vida eterna y estar con el Padre. Tenemos por Jesucristo, ¿qué tenemos? Lo mismo que tenían los judíos en su tiempo, en la dispensación de los tiempos: cercanía a Dios. Hoy podemos entrar libremente a Dios. Acceso tenemos a Dios Padre por medio de Cristo. Tenemos una ciudadanía. Ellos tenían la ciudadanía de Israel. Nosotros hoy tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Tenemos pacto. Y dentro del pacto tenemos la palabra para cumplirla. Tenemos promesa y tenemos esperanza. Y la última razón, el asunto de la predicación. A los judíos se les dio esta tarea, pero ellos fallaron. Ellos se confiaron y se olvidaron de su misión. Solamente participaron de las benevolencias y bendiciones que había en ser parte del pueblo de Dios, y se olvidaron la razón principal por la cual existieron, y es poder alcanzar todas las naciones de la tierra. Hasta el día de hoy guardan cierta reserva. En Romanos 3:1-3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y entonces, ¿de qué habrá servido ser judío? ¿De qué habrá servido? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El apóstol Pablo dice: de mucho. En todas maneras aprovecha de mucho. Primero dice: ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Alabamos a Dios porque a ellos les fue dado la ley, los profetas y los salmos para introducirnos a todos al conocimiento de Cristo. Y dice el versículo 3 como diciendo: ¿y entonces qué pasó con ellos? ¿Y qué haría Dios? Dice el versículo 3: pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dios tuvo que provocar a celos a su pueblo judío y levantar otro pueblo para que hiciera esa misión: la iglesia del Señor. La iglesia del Señor.
Ellos fallaron, se cerraron a compartir su fe. Hoy nosotros no debemos caer, confiarnos, disfrutar de las bendiciones, ser agentes secretos donde estamos sin predicar de Cristo. Debemos cuidarnos de lo mismo. Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Déjenme decirle en cuanto a este texto de Juan 10:16. En esa época Jesús le decía a sus discípulos, rodeado de judíos por todas partes, que había ovejas ahí también, entre esos ellos los discípulos. Pero eso también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estaba hablando de su iglesia. Jesús oró por su iglesia, para que su iglesia hiciera esta misión. En Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, dijo Jesús en esa época, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos. ¡Qué tremendo! Y hoy el Señor también, esa oración nos alcanza. Ha orado no solamente por nosotros, sino por los que han de creer por la palabra nuestra, por lo que prediquemos a otros. Por eso usted tiene que compartir la palabra de Dios a su compañero de trabajo, a su compañero de universidad, a su vecino, porque el Señor oró por eso. No solo oró por usted, sino por los que habían de creer por la palabra suya. Usted no puede decir que es tímido, que no sabe, que no puede, porque el Señor oró por usted para que sí pudiera hacerlo, para que sí pudiera compartirlo. Estamos llamados a protegernos de grupos que pretendan judaizarnos. ¿Cómo lograrlo? Atendiendo a las 3 recomendaciones dadas por Pablo. Recomendó guardarse los corruptos y garantizar sus creencias. Y por último, gloriarse en Cristo. Gloríese en Cristo. Solamente en Él. Pablo tuvo que reenfocar la fe que había profesado. Y quizás algunos de ustedes, pueden ser 1, pueden ser 10, no sé cuántos, tenga que reenfocar la fe que usted una vez recibió. Pablo lo tuvo que hacer. Miremos el pasado y su fe. Pablo podía sentirse orgulloso. Su pasado lo distinguía de los demás. Filipenses 3, 4 al 6. Miren lo que dice. Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, o en los esfuerzos humanos. Y va a describir lo que él era, o todo lo que él pasó, o todas las credenciales que sí tenían, que le hacían un judío, de los judíos, de los prominentes. Él dice así, verso 5: circuncidado al 8º día, como todo judío, del linaje de Israel, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Es decir, él no solamente era hebreo, sino sus padres eran hebreos. La tradición de sus padres era como traicionar la tradición de sus padres. Y en cuanto a la fe, fariseo, estudioso de la ley. Y en cuanto al celo por el judaísmo, grupo número 2, primero de la iglesia, 2 los judíos, 3 los judaizantes, ¿verdad? En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, él perseguía la iglesia del mismo Cristo y no sabía lo que estaba haciendo. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Este hombre era ética y moralmente intachable. Era como uno de esos religiosos, de esos buenos religiosos que pueden haber hoy día, que no le hacen mal a nadie, no son borrachos, no son adúlteros, no golpean a sus esposas,
no dicen groserías, van a misa cada 8 días, rezan el rosario. Un gran religioso, un tremendo religioso. Así era Pablo. Pablo dice: los títulos o tradiciones no sirven frente a la manifestación del dueño del universo, el creador de todo. Es decir, que todas esas cosas que le acompañan a uno, la ética, la moral, la religión, lo hacen a uno 2 veces más orgulloso. Pablo, por sus tradiciones recibidas por sus padres, perseguía a la iglesia. Y yo no sé si usted ha perseguido a la iglesia, si usted ha hablado de la iglesia, si usted ha murmurado de esos cristianitos que andan por ahí, porque de pronto usted piensa, se siente de mejor estirpe, como el apóstol Pablo se sentía. El apóstol Pablo recuerda cómo llegó a Cristo y cómo fue encontrado por Dios, experiencia que hoy usted también puede de pronto recibir o repetir. En Hechos 22, 3 al 8, él narra su conversión de la siguiente manera: perseguía yo este camino, y aparece camino con C mayúscula. Este camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Pablo decía, cuando estaba como Saulo de Tarso, su nombre romano, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero, ojalá haya un pero hoy en su vida. Verso 6: aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, una voz que hoy también Dios hace sonar en este púlpito, una voz que me decía: Saulo, Saulo, y hoy el nombre suyo, que persigues a la iglesia, que hablas de la iglesia, que hablas de los pastores. Perseguir. ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia por las convicciones que traía, las cuales debía ahora desechar. Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Para él era de ganancia todos los títulos que él tenía, las tradiciones de su familia, la santa tradición de siglos. Cuando llegamos a Cristo, nuestros amigos quizás se alejarán. Alguna relación significativa pero enfermiza se tendrá que terminar, y a veces nuestra posición e influencia se marchitará, porque será un nuevo comienzo. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué era perder todo? Toda esa reputación. Si usted viene a Cristo, mucha gente se la va a ir encima a usted, diciendo: ¿cómo hace usted para cambiar? Cambiar lo que las mayorías dicen, lo que las mayorías hacen, lo que sus padres tanto han guardado durante años. Y usó algo tremendo el apóstol Pablo. Dijo: y lo tengo por basura. Original griego, por estiércol. Es decir, uno no se acerca al estiércol, lo rechaza. Que lo que Cristo tiene frente a lo que nosotros tenemos es limpio, es santo, es glorioso, eterno. Y lo que nosotros tenemos y en lo cual nos fundamentamos es basura y es como estiércol. Y lo tengo por basura para poder ganar a Cristo. Conocer a Jesucristo es lo único necesario. Y hablemos de la provisión para la fe, y termino esta mañana con esto.
Así como una sola llave abre la puerta de mi casa, así solo una llave abre el camino a la salvación. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ninguno será justo ante Dios, sino solamente por la justicia de Dios en Cristo. En Cristo. ¿Cómo recibir esta justicia? Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente, debes declarar abiertamente delante de tus amigos, delante de todos, que has dejado todo por Cristo, por el conocimiento de Él. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El asunto no va a ser conocer una iglesia, un sistema religioso lleno de ceremonias y mandamientos. Se trata de conocer a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A fin de conocerlo. ¿Y qué más? Conocer de ahí el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Al conocer a Jesucristo, su poder actuará en nosotros para librarnos del pecado y de la culpa y comenzar a tener una nueva vida. Pero quiero decir, habrá rechazo y persecución a nuestra nueva fe, pero seremos ayudados por su Espíritu Santo. Termino. O la pasamos en la búsqueda de obtener lo mejor para esta vida, fatigados y decepcionados, volvemos una y otra vez a tratar de descubrir el sentido por el cual existimos. Cristo lo es todo para la eternidad y para esta vida, por lo cual perderlo todo por hallarlo a Él es la riqueza de la vida. Y quiero invitarle a que usted se entregue a Jesucristo en esta mañana. Si usted no ha recibido a Cristo, quizás usted tenga una religión, pero su religión o mi religión no nos va a servir de nada. Son cosas de la ley, son cosas humanas. Pero si usted pone los ojos en Jesucristo, quiero invitarle a que usted le diga en esta mañana, si está solo o acompañado, de corazón, dígale: Señor Jesús, porque dice, si usted confiesa abiertamente, diga abiertamente en su casa: Señor Jesús, yo no te conozco. Yo he vivido bajo la religión de mis padres, yo he vivido bajo la religión de otros. Aún es posible que usted asista a una iglesia cristiana, pero usted no se haya entregado a Cristo. Señor Jesús, quiero entregarme a ti. Quiero que perdones mis pecados. Yo he sido uno de los que han perseguido tu camino. Quiero que me perdones. Quiero que el Espíritu Santo venga a mí y empiece una nueva etapa. Perdones mis pecados. Borres la culpa y me des una nueva vida y un nuevo camino. Esto lo ruego y lo pido en el nombre de Jesús. Si usted oró así, créame, amigo, que Dios le ha escuchado. Pero también quiero hacer un llamado. Recordar que habían 3 grupos: la iglesia, los judíos y los judaizantes. Los judíos hasta el momento no aceptan que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Oramos para que un día lo conozcan. La iglesia reconoce que Cristo es el único camino, pero quiero decirle, guárdese de grupos parecidos a los judaizantes que pretenden que creamos en Cristo y también al mismo tiempo guardemos la ley, que nos guardemos
para que Cristo entonces sea de provecho en nosotros. El valor incalculable de Cristo es innegable. Así es que cantemos en esta hora, acompáñenos a cantar. No basta solo con cantar, con soñar. Es necesario morir, que nos dé la vida, esa clase de vida que Él sabe dar.